Hola a todos, nos encontramos nuevamente a través de este tutorial para continuar analizando la función exponencial. Recordemos que la función exponencial tiene una forma como la que aparece en pantalla, en donde f de x es igual a c por a elevado a la x más b. Al tener esa x como exponente, nos damos cuenta de que es una función exponencial. Lo que vamos a hacer ahora es analizar lo que sucede con la función exponencial al cambiar cada uno de los parámetros que la definen. Es decir, qué sucede cuando modificamos a, b y c dentro de la fórmula que acabamos de ver. Comencemos viendo qué sucede con el parámetro a. Como ya vimos, es la base de nuestra función exponencial, como lo estuvimos trabajando en los ejemplos anteriores y en los que ustedes estuvieron haciendo con GeoGebra. Habrán visto que determina el crecimiento o el decrecimiento junto con el parámetro c que analizaremos más adelante. Es muy importante recordar que a es un número real, positivo y distinto de 1. Veamos por qué tiene que ser de esta forma. ¿Qué sucedería si a es un número negativo? Lo primero que tenemos que recordar es que una radicación se puede escribir como una potencia con exponente fraccionario o viceversa. Una potencia con exponente fraccionario escribirse como una radicación. Por ese motivo, si a fuese un número negativo, habría determinados valores de x que no tendrían imagen. Por ejemplo, si el valor de a fuese menos 4, nos quedaría, por ejemplo, menos 4 a la 1/2, que es equivalente a la raíz cuadrada de menos 4, que sabemos que si es una raíz de índice par con radicando negativo, ese resultado no pertenece a los números reales. Y eso haría que la imagen de 1/2 no existiese y por lo tanto no tendríamos función. Dijimos que tampoco puede valer 1, entonces veamos qué sucedería si a es igual a 1. Si fuese así, todas las potencias darían 1, ya que la base 1 elevada a cualquier número me sigue dando 1. Entonces ya no tendríamos una función exponencial, sino que sería una función lineal constante. Veamos algunos ejemplos para entender esto. Vemos la función en pantalla, en donde la base es 1 y sin importar cuánto vale c y cuánto vale b, es una recta horizontal que pasa por menos 1. Cambiamos los valores de c y de b, que en este caso c vale menos 1 y b vale 3, y nos encontramos nuevamente con una recta horizontal, en este caso que está pasando por 2. Entonces ya nos dimos cuenta que a no puede ser un número negativo y que a tampoco puede valer 1. Entonces veamos cuando cumple con las condiciones pedidas, es decir, positivo y distinto de 1, qué sucede con los gráficos de estas funciones exponenciales. Veamos entonces qué sucede cuando a cumple con la condición pedida. Comencemos con los valores que están entre 0 y 1. Ahí está aclarado que c tiene que ser mayor que 0, de tal forma que no nos cambie la relación que hay de a respecto del gráfico de la función. Vemos entonces que a toma el valor 0,9 y la función o el gráfico de la función es decreciente. Ahora tomamos como valor de a 0,5 y nuestra función sigue siendo decreciente. Ahora veremos qué pasa cuando a es un número mayor que 1, nuevamente con c mayor que 0 para que nuevamente no nos cambie el formato de nuestro gráfico. Si observamos, esta función es creciente y el valor de a es 1,5. Ahora el valor de a es 3 y la función nuevamente es creciente.
En resumen, si A es un número que está entre 0 y 1, con C mayor que 0, la función decrece en todo su dominio. Y si A es mayor que 1, nuevamente con C mayor que 0, la función crece en todo su dominio. Le toca el turno ahora al parámetro C, que en los ejemplos anteriores lo habíamos dejado siempre como positivo, pero vamos a ver que cambiando su valor se producen efectos sobre el gráfico de la función. Comencemos diciendo que C es un número real que además tiene que ser distinto de 0. ¿Qué sucedería si C es igual a 0? El término exponencial sería igual a 0 y por lo tanto no tendríamos una función exponencial, sino nuevamente una función lineal constante. Veamos un ejemplo entonces. Observamos ahí que C vale 0 y por lo tanto la recta horizontal que aparece en verde corresponde a la función que está escrita ahí en pantalla, que claramente no es una función exponencial. Queda claro entonces que C no puede valer 0. Sí puede tomar valores positivos o valores negativos y vamos a ver qué sucede en combinación con el parámetro A que habíamos visto antes. Entonces, si C es un número positivo, por ejemplo 2, y A es un número entre 0 y 1, como en este caso 0,7, observamos que la función es decreciente. Si C sigue siendo un número positivo, 2 en este caso, y A es un número mayor que 1, 2 también en este caso, observamos que la función crece en todo su dominio. Si ahora C es un número negativo, en este caso menos 2, con un valor de A entre 0 y 1, que en el ejemplo es 0,8, observamos que la función es creciente en todo su dominio. Y por último, si C es un número negativo, en este caso menos 2, y el valor de A es mayor que 1, en este caso 2, la función es decreciente. Podemos ver en el cuadro un resumen combinando los valores de C y de A y observamos que, de acuerdo a cómo son esas combinaciones, la función crece o decrece. Pero lo que se observa es que si C cambia de signo, la función pasa de ser decreciente a creciente o viceversa, para un mismo valor de A, por supuesto. Y para terminar, veamos qué sucede cuando variamos el valor del parámetro b. B es siempre un número real sin ningún tipo de restricciones en este caso. No es como sucede con A y C que tienen sus restricciones. B es simplemente un número real, cualquier número real. En este gráfico b es igual a 0 y podemos ver que la función está prácticamente apoyada sobre i igual a 0. Se está acercando a ese valor, pero nunca lo va a tocar, debido a que esto es una asíntota horizontal. Hay una asíntota horizontal en ese valor de i. Si ahora tomamos el valor de b como menos 3, observamos que la función pasa por debajo del eje x y se apoya prácticamente sobre el menos 3. Nunca va a llegar a ese valor. Recordemos que la exponencial pura nunca va a llegar a 0 y por más que le restemos 3, no va a llegar a menos 3. Esto quiere decir que tenemos nuevamente una asíntota horizontal en i igual a menos 3. En el último ejemplo, b es igual a 3. En este caso, el gráfico está por encima del eje x. Nuevamente se está acercando a i igual a 3, es decir, el valor de b. Y nuevamente tenemos una asíntota horizontal en ese valor. Entonces podemos decir que el parámetro b produce un desplazamiento vertical de la función igual al valor de ese parámetro, o sea, igual al valor de b.
Además, tenemos en ese valor una asíntota horizontal, es decir, toda función exponencial como la que conocemos tiene una asíntota horizontal en y igual a b. Esto hace que la función esté siempre apoyada sobre esa asíntota, por encima o por debajo. Por lo tanto, también influye en el conjunto imagen, es decir, es nuestro extremo superior o inferior del conjunto imagen de nuestra función exponencial. En el ejemplo en pantalla vemos que b es igual a 3, la asíntota horizontal está en y igual a 3 y la imagen de nuestra función es el intervalo abierto de 3 a más infinito, ya que por debajo de 3 no tenemos función. Y para ir terminando, veamos el nuevo ejemplo en el cual b vale 0, nuestra función se está acercando al 0, por lo tanto hay una asíntota horizontal en y igual a 0 y de esa manera queda definida la imagen, el conjunto imagen, desde el menos infinito hasta el 0, ya que por encima del 0 no tenemos función tampoco. Con esto entonces concluimos el análisis de la función exponencial a través de sus parámetros. ¿Sí? El próximo video que veamos será justamente un análisis completo de la función exponencial. Pero esto será la semana próxima.